en todos los rincones de Grau era una plaza permanente. Lo primero era agarrar el caballo o el burro que tuviera. Un caballo. Ya poner al regallo. Las alforjas. Llevábamos en un cesto de vaniellas, porque teníamos el roxeiro aquí e faianos un cesto de vaniellas, que non eran tampouco destes guapos comprados, non? De vaniellas. Ya poníamos un cera en suelo, nosotros allí detrás, un sistín delante. Preparo cuando tengo un pouco cebolla, algún huevo, cuando los hai, y las berzas, y é lo que más vendo, se tengo alguna vainilla, cuando las hai. Yo, mira, tenía mucho vicio de ir a vender, ¿eh? Si un día non iba a vender, pensé que ya non estaba a gusto. Gustaba ir a vender. Mira que había comercio en Grau pequeño, ¿eh? Empiezas por las calles nuevas, que cada portal, como si dijéramos, era una tienda de ultramarinos, sí, sí. Yo tuve una tiendina en Grau que se llamaba de ultramarinos, que se llamaba Blanca como yo, y ahí tenía de todo. Aquí en Grau había 2 mercados a la semana. Uno era el domingo, que era para gochos, ovejas y a burros. Y luego venía el miércoles, que era para vacas y asiatos. Los mercados de los miércoles y a los domingos va un montón de años ya que no se faen, y a los que tenemos ganado ahora en Grau, nada, mercados ninguno. Quédanos las ferias, eso sí, las ferias de septiembre, que son la caída ya a los praos, y las ferias de la primera flor y la segunda flor. Más nada. Entonces queremos que esto siga adelante. Grau no puede quedar para atrás. Yo pienso que, no sé, que va a seguir. Tengo la esperanza de que siga. El mercado es una cosa muy guapa, no se puede perder.